Creed en sus profetas. Miércoles 9 de noviembre 2022, Primero de Reyes 9. Pacto de Dios con Salomón. Sucedió que cuando Salomón había acabado de construir la casa del Señor, la casa del rey y todo lo que había deseado hacer, el Señor se apareció a Salomón por segunda vez, como se le había aparecido en Gabaón. Y el Señor le dijo: He escuchado tu oración y tu plegaria que has hecho en mi presencia. He santificado esta casa que has edificado para que yo ponga allí mi nombre para siempre. Mis ojos y mi corazón estarán allí todos los días. Y en cuanto a ti, si andas delante de mí como anduvo tu padre David, con integridad de corazón y con rectitud, haciendo todas las cosas que te he mandado y guardando mis leyes y mis decretos, entonces estableceré para siempre el trono de tu reino sobre Israel, como prometí a tu padre David diciendo: No te faltará un hombre sobre el trono de Israel. Pero si obstinadamente ustedes y sus hijos se apartan de mí y no guardan mis mandamientos y mis estatutos que he puesto delante de ustedes, y se van y sirven a otros dioses y los adoran, entonces eliminaré a Israel del suelo que les he dado, y la casa que he santificado a mi nombre la apartaré de mi presencia. Entonces Israel servirá de refrán y escarnio entre todos los pueblos. En cuanto a esta casa que es sublime, todo el que pase por ella se asombrará y silbará. Ellos preguntarán: ¿Por qué ha hecho así el Señor a esta tierra y a esta casa? Y responderán: porque abandonaron al Señor su Dios que sacó a sus padres de la tierra de Egipto, y se aferraron a adorar y servir a otros dioses. Por eso el Señor ha traído sobre ellos todo este mal. Salomón remunera a Hiram. Aconteció al cabo de 20 años, durante los cuales Salomón había edificado las dos casas, la casa del Señor y la casa del rey, para las cuales Hiram, rey de Tiro, había proporcionado a Salomón madera de cedro y de ciprés y oro, conforme a todo su deseo, que el rey Salomón dio a Hiram 20 ciudades en la tierra de Galilea. Pero cuando Hiram salió de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado, no le agradaron, y comentó: ¿Qué ciudades son estas que me has dado, hermano mío? Y se las llama tierra de Cabul hasta el día de hoy. Hiram había enviado al rey 4,000 kilos de oro. Otras obras de Salomón. Esta es la razón de la leva que el rey Salomón realizó: edificar la casa del Señor, su propia casa, el Milo, la muralla de Jerusalén, Azor, Megiddo y Geser. El faraón rey de Egipto había subido y tomado Geser y la había incendiado. Había dado muerte a los cananeos que habitaban en la ciudad y la había dado como dote matrimonial a su hija, la mujer de Salomón. Y Salomón reedificó Geser. También reedificó Bet-Jorón Baja, Baalat Tadmor en el desierto del país, y todas las ciudades almacenes que tenía Salomón, las ciudades para los carros y las ciudades para los jinetes, todo lo que Salomón se propuso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra bajo su dominio. A todo el pueblo que había quedado de los amorreos, eteos, fereceos, heveos y jebuseos, que no eran de los hijos de Israel, sino sus descendientes que habían quedado después de ellos en la tierra, a quienes los hijos de Israel no pudieron exterminar. Salomón los sometió a tributo laboral hasta el día de hoy, pero a ninguno de los hijos de Israel sometió a servidumbre, porque ellos eran hombres de guerra, sus servidores, sus oficiales, sus comandantes, los jefes de sus carros y sus jinetes. Estos jefes de los oficiales que Salomón tenía sobre la obra eran 550, los cuales mandaban sobre la gente que hacía la obra. También la hija del faraón subió de la ciudad de David a su casa que Salomón le había edificado. Luego él edificó el Milo. 3 veces al año Salomón ofrecía holocaustos y sacrificios de paz sobre el altar que había edificado al Señor, y quemaba incienso delante del Señor, cuando había terminado el templo. El rey Salomón también construyó una flota en Esión-Geber, que está junto a Elat, a orillas del Mar Rojo en la tierra de Edom. Hiram envió en la flota a sus siervos, marineros y conocedores del mar, junto con los siervos de Salomón. Estos fueron a Ofir y tomaron de allí 14,000 kilos de oro y los llevaron al rey Salomón. Eventos de los últimos días. Capítulo 4. La Iglesia de Dios de los últimos días. Un tiempo de debilidad y ceguera espirituales. Recibí confirmación acerca de todo lo que había declarado en Minneapolis, en cuanto a que debe realizarse una reforma en las iglesias. Deben producirse reformas porque ha habido debilidad y ceguera espirituales en el pueblo que fue bendecido con gran luz y preciosas oportunidades y privilegios. Como reformadores,
habían salido de las iglesias denominacionales, pero ahora juegan un papel semejante al que habían desempeñado en las iglesias. Esperábamos que no habría necesidad de otra salida, aunque procuraremos mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Con la pluma y la voz no cesaremos de protestar contra el fanatismo. De aquellos que se jactan de su luz y sin embargo no andan en ella, Cristo dice: Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, adventistas del séptimo día que han tenido gran luz, que eres levantada hasta el cielo, en materia de privilegios, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. La iglesia se encuentra en el estado laodicense. La presencia de Dios no está en su medio. Abuso de poder en la sede central de la iglesia. La Asociación General misma está corrompiéndose con equivocados sentimientos y principios. Los hombres se han aprovechado de los que suponían que estaban bajo su jurisdicción. Estaban decididos a que esas personas se sometieran a sus condiciones, querían gobernar a toda costa. El poder despótico que se ha desarrollado, como si el cargo hubiera convertido a los hombres en dioses, me hace temer y debe producir temor. Es una maldición donde quiera se lo ejerza y quien quiera lo ponga en práctica. Hay demasiadas responsabilidades pesadas dadas a unos pocos hombres y algunos no hacen de Dios su consejero. ¿Qué saben estos hombres de las necesidades de la obra en los países extranjeros? ¿Cómo pueden ellos saber cómo decidir los asuntos que les son sometidos en procura de información? Les requeriría 3 meses a los que están en países extranjeros recibir una respuesta a sus preguntas, aun cuando no hubiera demora en la correspondencia. Aquellos que viven en países distantes no se atreven a hacer lo que su juicio les dice que es correcto, a menos que primeramente pidan permiso a Battle Creek. Antes de avanzar, esperan el sí o el no de aquel lugar. No es sabio escoger a un solo hombre como presidente de la Asociación General. La obra de la Asociación General se ha extendido y algunas cosas se han hecho innecesariamente complicadas. Se ha manifestado una falta de discernimiento. Debe haber una división del campo o debe idearse algún otro plan para cambiar el actual estado de las cosas. Los dirigentes imprudentes no hablan por Dios. La voz de Battle Creek, que ha sido considerada como autoridad para aconsejar cómo debiera hacerse la obra, ya no es la voz de Dios. Han pasado algunos años desde que he considerado a la Asociación General como la voz de Dios. El hecho de que estos hombres debieran estar en un sitial sagrado, como si fueran la voz de Dios al pueblo, como creíamos que la Asociación General lo era, es un asunto del pasado. No se necesita una nueva denominación. Usted toma pasajes de los testimonios que hablan de la terminación del tiempo de gracia, del zarandeo entre el pueblo de Dios, y usted habla del surgimiento de entre este pueblo de un pueblo más puro y más santo que se levantará. Todo esto agrada al enemigo. Si muchos aceptaran las opiniones que usted presenta y hablaran y procedieran conforme a ellas, veríamos la más grande conmoción fanática que jamás se haya visto entre los adventistas del séptimo día. Esto es lo que desea Satanás. El Señor no le ha dado un mensaje para que diga que los adventistas del séptimo día son Babilonia, y para que inste al pueblo de Dios a salir de ella. Todas las razones que usted sea capaz de presentar no pueden pesar en mi ánimo con relación a esto, porque el Señor me ha dado una información definida que se opone a tal mensaje. Sé que el Señor ama a su iglesia, la cual no ha de ser desorganizada ni dispersada en átomos independientes. No existe la menor lógica en esto, ni hay la más mínima evidencia de que ocurrirá tal cosa. Os digo, hermanos míos, el Señor tiene un cuerpo organizado por medio del cual Él trabaja. Cuando alguien se está apartando del cuerpo organizado del pueblo que guarda los mandamientos de Dios, cuando comienza a pesar la iglesia en sus balanzas humanas y a pronunciar juicios contra ella, podéis saber que Dios no lo está dirigiendo, está en el camino equivocado. Dios pondrá todo en orden. No hay necesidad de dudar ni de temer que la obra no tenga éxito. Dios encabeza la obra y Él pondrá en orden todas las cosas. Si hay que realizar ajustes en la plana directiva de la obra, Dios se ocupará de eso y enderezará todo lo que esté torcido. Tengamos fe en que Dios conducirá con seguridad hasta el pueblo el noble barco que lleva al pueblo de Dios. ¿No tiene Dios una iglesia viva? Él tiene una iglesia, pero es la iglesia militante, no la iglesia triunfante. Lamentamos que haya miembros defectuosos,
que haya cizaña en medio del trigo. Aunque existen males en la iglesia, y los habrá hasta el fin del mundo, la iglesia ha de ser en estos postreros días luz para un mundo que está contaminado y corrompido por el pecado. La iglesia debilitada y deficiente, que necesita ser reprendida, amonestada y aconsejada, es el único objeto de esta tierra al cual Cristo concede su consideración suprema. Los baluartes de Satanás nunca triunfarán. La victoria acompañará el mensaje del tercer ángel. Así como el capitán de la hueste del Señor derribó los muros de Jericó, el pueblo que guarda los mandamientos del Señor triunfará, y todos los elementos opositores serán derrotados. Es urgente una distribución de responsabilidades. Lo que queremos ahora es una reorganización. Deseamos comenzar en el fundamento y edificar sobre un principio diferente.